Correct. So let's share screen. Yeah. Okay. Okay. Estamos grabando, entonces espera un minuto para comenzar la posición. Bueno, vamos a comenzar ya a trabajar hoy. Hoy vamos a empezar con este tema que vamos a ver es la recta. Aunque algo se había visto de esto en el capítulo anterior, aquí vamos a ver un poquito más cuáles son las ecuaciones de la recta, los diferentes tipos de ecuaciones que hay, ¿ok? Y cómo conseguir. Entonces, según la geometría analítica, dice la geometría dice que la línea recta en un plano puede ser expresada mediante una ecuación del tipo y igual a mx más b, donde x y y son variables en un plano cartesiano, ¿verdad? Y en dicha expresión m se denomina la pendiente de la recta. Está relacionada con la inclinación que toma la recta respecto a un par de ejes que definen el plano, mientras que b es denominado término independiente u ordenada al origen, y es el valor de la ordenada del punto en el cual la recta corta el eje vertical en el plano. Es decir, y es la ecuación, ¿verdad?, que hemos utilizado para calcular, ¿verdad?, la pendiente de la recta, ¿verdad? Aquí decíamos y1, y decíamos y1 menos y2, este sería y2, y m es la pendiente y x sería y1 menos y2. Entonces, esta ecuacióncita que está aquí es una de las primeras ecuaciones que utilizamos para calcular la recta, donde sabemos que m es la pendiente, el valor de b es cuando x es 0, ¿verdad? Cuando x es 0, b viene siendo el punto donde la recta corta a la ordenada y. Y es la ordenada y la abscisa es la x, ¿ok? Entonces, esta es la primera ecuación que vamos a usar para una recta. Ahora bien, la ecuación de la recta tiene un método que se llama pendiente y ordenada de origen. Es una forma de escribir la ecuación. Decimos, da una recta mediante un punto P, es decir, este punto X1 y Y1 está en esa recta, y una pendiente M, se puede obtener la ecuación de la recta a partir de la fórmula de la pendiente. Fíjense que nosotros teníamos aquí la ecuación, se acuerda que para calcular pendiente uno agarramos un punto Y, le restaba el otro Y1 y le restaba los correspondientes X y X1 correspondientes a esta Y. Y esa relación me daba M, que era la pendiente o es la pendiente de la recta. ¿Ves? Entonces, M es la tangente del ángulo que forma la recta con el eje de la abscisa X. Y este podríamos decir entonces que sería la forma de conseguir la ecuación de una recta sabiendo cuál es la pendiente que tiene esa recta, que es esta, y sabiendo un punto donde está la recta, o sea, que un punto que pertenece a esa recta. Ese punto es Y1, X1. O sea, Y1 y X1, o sea, X1, Y1, viene siendo un punto que está en la recta, que tiene esta pendiente. Y así tenemos una ecuación. Esa sería la primera ecuación, la ecuación más sencilla, y con eso se puede calcular. Veamos un ejemplo. Decimos, calcule la ecuación de la recta que pasa por los puntos 2, 2 y 3, 3. Es decir, estos dos puntos están definiendo una recta. Aquí no hay pendiente. ¿Okay? Aquí no hay pendiente. Solamente tenemos los dos puntos que sabemos que pertenecen a esa recta. Dice, empezamos calculando el valor de la pendiente. M, ya sabemos que es Y2 menos Y1 dividido entre X2 menos X1. Okay. Entonces, vamos a suponer, tenemos este caso 2, 3. Entonces decimos Y2, 3, ¿verdad? Y1, 2, ¿verdad? 3 y 2. ¿Okay? Estos son los dos puntos de P1 y P2, la Y. Y los de X vienen siendo 2 y 3. Tuyo. Y2
A este Y2 le corresponde TX2 y a este Y1 le corresponde TX2. Lo vemos de la fórmula aquí. Y así me da en este caso que la pendiente es 1 entre 1, es decir, 1. Bien. Entonces decimos, posteriormente aplicamos la ecuación punto pendiente escogiendo el punto de nuestra preferencia. En este caso, ya que tenemos la pendiente que es M, volvemos a copiar la misma ecuación, ¿verdad? Solo que este denominador pasa por este lado, ¿verdad? Y entonces nosotros tendríamos que Y menos Y1 es igual a MX menos X1. Esa sería la fórmula general. Y1 y X1 lo tengo. Entonces decimos, bien, si esta es la ecuación, yo puedo sustituir, calcular en Y1, uno de los puntos, que es Y2, y me daría X menos 2. ¿Ok? Esta es la ecuación. Y aquí se ve que entonces, como 1 es 1, me dice que Y menos 2 es igual a X menos 2. Pasando esto para el otro lado, me queda que Y es igual a X. La ecuación Y es igual a X es esta ecuación. Es esta recta, pero una recta que pasa por el origen, ¿verdad? Porque cuando X es 0, Y es 0. Y cuando X es 0, Y es 0. Es decir, para cada valor de X es el valor de Y. 1 es 1, 2 es 2, menos 1 menos 1, menos 2 menos 2. Y esa ecuación, o esa recta, es esta. ¿Ok? Perfectamente. Entonces ya tenemos, ¿verdad? Este caso, en donde tenemos los dos puntos que pertenecen a la recta. ¿Qué hacemos? Calculamos la pendiente primero y después de calcular la pendiente, volvemos a escribir la ecuación con la pendiente aquí. Dejamos Y y X como genérico y X, Y1 y X1 como los puntos específicos que tenemos. Y ahí nos va a dar una ecuación Y en función de X. Dando Y en función de X, que nos da esta ecuación. Ok, ahora vamos a el siguiente, que sería este. Hay otra ecuación que llamamos la ecuación general de una recta. La ecuación general de una recta está dada por la expresión AX más BY más C igual a 0. Esta es, digamos, la otra forma de expresar la recta. La otra era utilizando la pendiente. Esta es con estos términos A, B, C, donde A, B, C pertenece a los reales y B es diferente de C. Esta B es diferente de C. Y estas letras pertenecen a los reales. Es decir, los reales significa que son números positivos o negativos diferentes de cero. No, positivos o negativos. Simplemente puede tener decimales. Eso es lo que vamos a decir. ¿Okay? Aquí dice, donde, en esta fórmula, menos b sobre a representa la pendiente de la recta. Es decir, esta que está aquí, negativa, entre esta, representa la m que habíamos usado ahorita para calcular la pendiente. ¿Ok? Esa sería esta condición. Y menos c entre b señala ordenada en el origen. Es decir, el valor de y en x igual a 0. Es decir, cuando x vale 0 aquí, y me da menos entre b, lógicamente, que si x es 0 aquí, entonces se pasa para este lado negativo, menos c, y la b que está multiplicando y pasa a dividir. Entonces me queda que y, es decir, la abscisa, pero la ordenada, es igual a menos c entre b. Estos datos son suficientes para presentar cualquier recta en el plano cartesiano. ¿Okay? Es decir, esta fórmula es más general que la anterior, aunque implícitamente esta ecuación tiene la m adentro, porque sabemos que menos b entre a es la pendiente. Es decir, ¿okay? Entonces veamos cómo se construye esa recta general, esa ecuación general de la recta. Para el caso de la ecuación general de la recta, a partir de la ecuación de la recta con punto en a, x1, y1, es decir, si tenemos una ecuación, una recta, perdón, en donde el punto A, que es x1, y1, pertenece a esa recta, y sabemos la pendiente, cosa que no teníamos en el caso anterior, y usamos la misma ecuación que hemos usado siempre, diremos que y menos y1 igual a mx menos x1.
Entonces dice, los pasos para llegar a la ecuación general de la recta son los siguientes. Una, desarrollamos la multiplicación del lado derecho de la igualdad, es decir, m por x menos m por x1. Hacemos esta multiplicación. Y menos y1 es igual a m por x menos m por x. Despejamos la ecuación e igualamos a 0. Es decir, pasamos todo esto de este lado, lo pasamos para el lado izquierdo. ¿Ok? No, lo pasamos al revés, ¿verdad? Sí, no, lo pasamos para el lado izquierdo. Esto para allá y esto para allá. Y me queda con esta ecuación que está aquí. ¿Ok? Igualado a 0. Ya se acerca mucho a la ecuación que teníamos ahorita. ¿Ok? Entonces, usamos la letra A como menos m. Es decir, lo que va aquí es A vale menos m. Es decir, que sería el negativo de la pendiente. ¿Ok? Aquí. Entonces, B es 1. 1 en este caso es el elemento que acompaña Y aquí. En este caso vale 1. C es el resto. Todo esto que está aquí. Todo esto que sobra aquí es C. Y obtenemos entonces la ecuación general de la recta, que es A por X más B por Y más C. Ya sabemos entonces qué representa cada uno de estos componentes, cada uno de estos componentes de la ecuación que se llama ecuación general de la recta, donde indudablemente escondido está la pendiente, que está aquí, ¿verdad? Y los otros elementos. Bien, entonces seguimos. Dice, y esas serían las ecuaciones. Ahora veamos algunas condiciones de las ecuaciones. Veamos el caso de rectas paralelas. Nosotros entendemos que son rectas paralelas, ¿verdad? Son aquellas rectas que en un plano no se cortan. Cuando yo digo no se corta es nunca, es decir, hasta el infinito, esa recta nunca chocará con la otra. Entonces dice, definición. En el plano, dos rectas son paralelas cuando no se cortan. Es decir, cuando no tienen puntos en común. ¿Ok? Lógico, no se corta. Dice, la recta, por ejemplo, como ejemplo, y igual a 2x más 1 y y igual a 2x más 3 son paralelas porque no se cortan. Entonces dice, dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente, el coeficiente A. Es decir, recuerden que en esta ecuación tiene la forma y mx más y2 o y1, ¿verdad? Entonces aquí se ve que 2 es la pendiente de esta recta. Y en este caso 2 es la pendiente de esta recta. Entonces fíjense que tienen la misma pendiente. Entonces una de las condiciones, ¿verdad? De, de que no se corta es que la recta tenga la misma pendiente, es la misma inclinación en el plano. Entonces dice, dos rectas no verticales, es decir, no estamos hablando de rectas verticales, claro que las rectas verticales son las que son paralelas al eje Y. No verticales en un plano, son paralelas si tienen, uno, la misma pendiente, ¿okay? Y dos, distintas intersecciones en Y. Es decir, que esas rectas nunca, hasta el infinito, cuando chocan con Y, chocan en el mismo sitio. ¿Ok? Esas dos condiciones son importantes. Aunque parecería obvio, pero no es tan obvio, ¿verdad? De que, claro, si son paralelas nunca van a chocar ni siquiera en Y. Pero puede haber casos de casos. Entonces, yo dice, si tiene la misma pendiente y su intersección en Y son en sitios diferentes, entonces son paralelas. Si cualquier par de rectas verticales en un plano son paralelas. Entonces, esta es otra definición de rectas paralelas verticales que llaman ellos en un plano. Ellos llaman verticales porque son paralelas al eje Y. Entonces, dice cualquier par de rectas verticales en un plano son paralelas. Porque son, recuerden, son rectas verticales, estamos diciendo que son paralelas al eje Y. Ejemplo de rectas paralelas. Dice, encontrar la pendiente de una recta que es paralela a la recta Y igual a menos 3x más 4. ¿Okay? Tenemos una recta y queremos encontrar la pendiente de una recta que es paralela a esta. Dice, la recta dada se escribe como YMX más B. ¿Verdad? Aquí tiene la misma forma que hemos visto en el principio, donde tenemos la forma general Y, la pendiente, la X y la otra variable. Aquí. O sea, Y igual a MX más B. Como M es igual a menos 3, okay, aquí está, B es 4. Recuerden que B siempre es el elemento, es
el eje Y donde choca la recta. Si yo pongo X igual a 0 aquí, Y es igual a B, o sea que B es 4. Entonces la pendiente sabemos que es menos. Entonces dice, una recta paralela a la recta dada tiene la misma pendiente. Vamos a ver. Entonces dice, ya sabemos entonces la pendiente. ¿Cuál es, no? Menos 3, este es el primer ejercicio. Luego dice, determina si las rectas y igual a 6x más 5 y y igual a 6x menos 1 son paralelas. Este es otro ejercicio. Primero el primer ejercicio y el segundo ejercicio. Dice, la recta dada se escribe como y igual a mx más b, o sea, como arriba, con m igual a 6 para la primera recta y m igual a 6 para la segunda recta. Luego la pendiente de ambas rectas es 6. ¿Ok? Pues ya por ahí decimos que serían paralelas porque tienen la misma pendiente. Pero veamos la segunda condición. Dice, la primera recta tiene una intersección en 0,5. ¿Ok? Es decir, la primera recta, que y es igual a mx más b, tiene una intersección en 0,5. Es decir, cuando 0,5 significa que x es 0, aquí, ¿ok? Y cuando x es 0, y es 5. ¿Ok? Y la segunda recta tiene una intersección en 0 menos 1. Y cuando x es 0 aquí, y vale menos 1. Por lo tanto, no son la misma recta. Es decir, aquí vimos que aunque tienen la misma pendiente, ¿verdad? Y chocan en sitios diferentes. Por lo tanto, no son la misma recta. ¿Son paralelas? Sí. ¿Es la misma recta? No. Es la segunda condición. Entonces, no son paralelas. Las pendientes rectas son las mismas y tienen diferentes intersección y. Entonces, no son las mismas rectas y sí son paralelas. Entonces, recuerden que para ciertos cálculos tenemos que utilizar las dos condiciones. Una, que tenga la misma pendiente. Y dos, que en la intersección en el eje Y no sea el mismo sitio. Es decir, que cuando X es 0, aquí en la ecuación, Y, que aquí da 5 y aquí da menos 1, como son diferentes puntos, decimos que no es la misma recta. Si fuera la misma recta, ¿verdad? Chocaría en el mismo sitio. Entonces, no son paralelas y no son la misma recta. Okay. Bien, entonces, aparte de las rectas paralelas, vamos a ver el caso de las rectas perpendiculares, que entienden que dos rectas son perpendiculares cuando entre ellas hay un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y veamos la definición. Dice, dos rectas no verticales son perpendiculares si la pendiente de una recta es el recíproco negativo de la pendiente de la otra. Y si la pendiente de la primera ecuación es 4, entonces la pendiente de la segunda ecuación tiene que ser menos un cuarto. Y así las rectas son perpendiculares. Entonces es importante esta parte de la definición. Tengo la primera recta, tiene su pendiente, un valor específico. La segunda recta, para que sea perpendicular a la primera, tiene que tener una pendiente, es decir, el valor de m, igual al inverso negativo de eso. Entonces, si la primera ecuación tiene 4, el inverso sería un cuarto y negativo sería menos un cuarto. ¿Ok? Supongamos que en un caso la ecuación choque, digo, la pendiente sea 5, no, menos 5, por ejemplo, menos 5. ¿Cuál debería ser la pendiente de la otra? Si este es menos 5, la otra debería ser más un quinto, porque es menos, menos. ¿Ok? Recuerden entonces ese detallito. Si es un cuarto, si es 4, perdón, la pendiente de la otra recta tiene que ser menos un cuarto, es decir, tiene que ser el inverso negativo de la primera ecuación, de la pendiente de la primera ecuación. Si la primera ecuación tiene 4, la otra tiene que ser menos un cuarto. Si tiene 8, debería ser menos un octavo. Y si fuera menos 8 la primera, la otra debería ser más un octavo. Siempre cambien el signo. No se olviden de ese detalle. ¿Ok? No se olviden de ese detalle. Siempre es el inverso negativo. O sea, recíproco negativo. Recíproco significa inverso. Negativo, cambia de signo. ¿Ok? Dice. Veamos un ejemplo. Encontrar la pendiente de la recta perpendicular a la recta y igual a 2x menos 6. La recta dada se escribe como y igual a mx más b. Aquí tenemos la forma normal de
las ecuaciones tipo pendiente. Y igual a mx más b. Aquí entonces m vale 2 y b vale menos 6. Dice, la pendiente es 2, ¿correcto? Ya sabemos que es 2. Luego la pendiente de la recta perpendicular tiene que ser menos un medio. Es decir, el recíproco de esto es un medio y el negativo es menos. Entonces sería menos un medio. ¿Ok? Perfectamente. Sería ese caso. Veamos otro caso. Determine si la recta y igual a menos 8x más 5y y la recta 1x entre 8 menos 1 son paralelas. ¿Ok? Entonces dice, o sea, nos dice si son paralelas, perpendiculares o ninguna de las dos. Dice, la recta dada está escrita de la forma y igual a mx más b. La primera tiene m igual a menos 8 y la segunda recta tiene un octavo. Fíjese que la primera es menos 8, significa que la inversa sería un octavo. Pero además es negativo de este, entonces es positivo, un octavo. Entonces sí, estas rectas son perpendiculares, porque tienen la pendiente que es el recíproco negativo de la pendiente de la otra. No se olviden el recíproco negativo. Que si este es menos 8, la otra tiene que ser el inverso de esto, es decir, un octavo. Y si este es menos, el otro tiene que ser más. Ahí decimos que son perpendiculares. Entonces, otra cosa vemos, dice, menos 8 es la pendiente de la primera recta y la otra es un octavo. Entonces las rectas no son paralelas. ¿Por qué? Porque para ser paralelas tienen la misma pendiente, ¿verdad? No son paralelas. Tienen que tener la misma pendiente y no tienen la misma pendiente. Entonces el recíproco opuesto a menos 8 es un octavo, entonces las rectas son perpendiculares. Ya dijimos que al hacer el recíproco negativo, sabemos que son perpendiculares. Entonces no son paralelas y son perpendiculares. Obviamente, si yo tengo una recta perpendicular, obviamente no puede ser paralela. ¿Verdad? Es la ley de la lógica. Otro punto que vamos a ver aquí es la distancia entre un punto y una recta. Dada una recta de la forma ax más b y más c igual a 0, entonces vamos a calcular la distancia. Pues si yo tengo una recta de la forma ax más b y más c y un punto x1, y1, la distancia más corta entre el punto y la recta hay que calcular esta ecuación. ¿Esta ecuación cuál es? Es valor absoluto, recuerda que esta raya significa valor absoluto, de A, aquí está A, por X1, que sería el punto que queremos ver, sí, a ver qué distancia está, más B por Y1, el punto, más C de la ecuación. Entonces, esta sería la ecuación de la recta, sustituyo en la ecuación de la recta el punto a donde yo quiero calcular la distancia, X1 y Y1, lo sustituyo aquí, y eso, recuerda que es valor absoluto. Valor absoluto significa que si el resultado de esta operación te dio negativo, tú lo pasas a positivo. ¿Ok? Si me dio menos 8, aquí arriba hay que poner 8. Y si es más 8, entonces tiene que poner menos 8. No, lo dejas igual, positivo. Ok, en el caso, y esto se va a dividir entre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. A cuadrado más b cuadrado. Ok, esa división me da la distancia. La distancia más corta, por cierto. La distancia más corta de la recta al punto que estamos estudiando. En este caso, x1 y y. Bien, bueno, eso es dentro de lo que está en el contenido de la programación, lo que tiene que ver con la red. No vimos otra cosa respecto a la red. Entonces, adicionalmente a esto, vamos a hacer otro Zoom, probablemente el sábado de semana, para ver una parte del último punto de este capítulo que tiene que ver, o una parte del capítulo, por cierto, que tiene que ver con la circunferencia. Pero quizá lo pique en dos partes, un pedacito y lo otro para el otro pedazo. Porque este capítulo tiene varias figuras geométricas. Tiene la recta, tiene la circunferencia, elipse, la hipérbola y la parábola. Todo ese tipo de lugares geométricos lo vamos a ver. Entonces voy a adelantar un poquito de la parte de la circunferencia. Para añadir
a la exposición. ¿Ok? Entonces, veamos el último punto, entonces dijimos que la distancia, entonces el valor absoluto, es decir, el número que te dé aquí, si es negativo, lo pones positivo, y si es positivo, queda positivo. Se va a dividir entre la raíz cuadrada de este número al cuadrado más este número al cuadrado. Y esa es la distancia más corta de un punto a la red. ¿Ok? Bien. Entonces, en términos generales, ¿verdad? Vemos que nosotros vamos a trabajar las ecuaciones utilizando la pendiente ordenada de origen, que es esta fórmula. Esta es la más general, la más simple para calcular cualquier pendiente. Ya había un pendiente en el primer corte, en el primer examen. Y aquí vuelve a aparecer esta. Esta es la fórmula más simple para calcular una pendiente. Si yo tengo la pendiente de la recta y un punto que está en la recta, que será este y este, pues tengo mi ecuación. ¿Verdad? Vemos que es muy simple simplemente sustituir en la fórmula de la pendiente, de la recta con pendiente, los valores y2 y y1 por y2, este sería x1, y1, x2, y2, ¿verdad? Sustituirlos aquí y ver cuál es el valor de la pendiente fácilmente. Y luego utilizar este conocimiento para meterlo aquí y calcular la fórmula de y igual a lo que salga ahí representaría la ecuación. En este caso, y igual a x significa que por cada valor de x me da un y, que sería esta recta que pasa por aquí. ¿Ok? Esta es la fórmula sencilla para calcular una ecuación de la recta, es decir, una ecuación que sirva para calcular cualquier cosa que me estén preguntando sobre esa misma recta. Y aquí llegaríamos a poner un caso como este, en donde yo tengo este punto y esta pendiente, y lo sustituye en la ecuación esta que hemos visto ahorita, sustituyendo, y me va a dar y igual a esto. ¿Ok? Fíjense que esta ecuación es una ecuación sencillita y es la ecuación donde aparece otra vez y, la pendiente, x y el otro elemento. Es muy fácil eh, calcular la ecuación de una recta sabiendo cuál es su pendiente y sabiendo un punto que esté dentro de esa recta, ¿verdad? Que en este caso era menos 5 tercios. Pero sabemos también que esta otra ecuación, ¿verdad? Que tenemos otra ecuación, que es esta, ¿verdad? Y sabemos quién es menos BA y quién es menos CB, lo vamos a buscar fácilmente y tenemos una ecuación general, ¿verdad? Aquí sabemos cómo calcular eso. Si sabemos hacer la primera, con la pendiente, podemos llegar a agarrar la primera de la pendiente, ¿verdad? Sustituir simplemente un punto que está en la recta, y lo sustituimos, ¿verdad? Este punto sabemos que están en la recta, lo sustituimos, despejamos todo por un lado y me queda la ecuación así. Entonces ponemos aquí el valor de x genérico, aquí el valor de y genérico, aquí están los valores calculados en el punto x1 y y1 que pertenecen a esa recta, porque aquí dijimos que este punto pertenece a la recta. El primer elemento es A, el segundo elemento que va aquí es B, y todo el resto es de C. Ya tiene la ecuación general. Esta es la ecuación, digamos, general que se utilizaría para cualquier cálculo posterior. Bueno, y aquí tenemos el caso de la recta paralela, que tiene que tener la misma pendiente, ¿verdad? 2 y 2, por ejemplo, en este caso. Y tiene que interseccionar, es decir, tiene que llegar al eje Y cuando X es 0 en puntos diferentes. Es decir, yo pongo X igual a 0 en las dos, y si los Y son diferentes, dicen que no es la misma recta. ¿Okay? No es. ¿Tiene la misma pendiente? Sí son paralelas. ¿Okay? Y aquí tenemos un ejemplo. En el caso perpendicular, ya sabemos que M es la pendiente. Entonces, para que sea perpendicular, la pendiente de una, si tiene un valor A, la otra tiene que ser 1 entre A negativo. Es decir, tiene que ser recíproco negativo. Negativo y recíproco. O sea, si uno es A, el otro es 1 sobre A. Pero negativo. Entonces, ahí sabemos que las rectas son perpendiculares y
sabemos que cuando X es cero en los dos casos, llegan a sitios diferentes. Entonces no es la misma recta. Ese es el otro punto básico que se necesita saber para saber que estamos bien. Y la distancia, bueno, es muy sencillo, es el valor absoluto, ¿verdad?, de la ecuación general de la recta. La sustituimos los puntos, un punto que esté en la recta esa, y lo divide entre la raíz cuadrada del módulo del valor de a cuadrado más b cuadrado. Entonces, esto que está arriba siempre es positivo, por eso se pone valor absoluto. Si es menos 5 la operación aquí, pongo más 5. Y si es 5, vale 5. Y aquí se divide la raíz cuadrada de este elemento al cuadrado más este elemento al cuadrado. Y ahí yo tengo d, que es la distancia más cercana entre la recta y el punto. ¿Ok? Ok. Ahora, muy bien. Entonces, estamos por aquí todavía. Y bueno, ¿hay alguna pregunta por ahí? ¿Se entendió por ahí, amigo Ramírez? Sí, profe. Excelente. Cuestión de práctica, colocar en práctica algunos ejercicios para uno familiarizarse con la ecuación de la recta y la general. Sí. No se olviden, ahí en el material que está ahí en el aula, ustedes se meten en la parte de esta y hay bastante material, pero de más. Suficiente material para hacer ejercicio, para calcular todo lo que calcula. Tampoco, como se ve, tampoco es de ciencia espacial, ¿no? O sea, si ustedes practican, no tienen problemas para hacer su evaluación. Bien. Señor Moreno, ¿tiene alguna pregunta? No, profesor, todo claro por acá. Amén, aleluya. Ok, bueno, lo voy a dejar. Voy a, como saben, yo voy a esto volverlo a grabar, lo paso al aula para que lo vean todas las veces que quieran. Y no se olviden que la semana, si el examen no es el 18, que es el otro sábado, no este que viene, sino el otro, puede ser un poquito antes, pero yo aviso con tiempo. Aunque yo creo que no lo voy a poder cambiar, pero porque la parte que viene ahora, que es la circunferencia, también hay que meterla. ¿Ok? Entonces teníamos circunferencia, recta y el último pedacito que vimos de la clase anterior. ¿Ok? Bueno, saludos. Chao. Saludos, profe, saludos. Chao. Vale, gracias, profesor. A la hora.